Vamos a empezar ahora una serie de videos sobre un tema que se llama modelos aditivos. A veces lo van a ver con el título de Generalized Additive Models, que sería algo así como modelos aditivos generalizados. Y la generalización obedece de la misma manera que cuando teníamos el modelo lineal y lo generalizamos a otras distribuciones, acá pasa lo mismo. Pero lo esencial que vamos a ver es el concepto de aditividad. En ese sentido es una extensión del modelo lineal más clásico. Así que vamos a repasar un segundo el modelo lineal para ver en qué consiste esta extensión. Entonces, el modelo lineal planteaba que la esperanza condicional de y dado x, o sea, esta componente determinística que está acá, es una constante más más el efecto expresado en forma aditiva de covariables intermediadas por unos efectos que las captan estos parámetros que son los parámetros beta. Y varias veces mencionamos la situación de que la linealidad está en los parámetros y con eso lo que queremos decir que en realidad estas x's pueden ser cualquier cosa y uno puede poner, esta x puede ser el atributo o el atributo transformado. Entonces uno puede, y eso también lo vimos, puede con cierta ingeniería de features ir poniendo componentes aditivas que sean la misma variable con diferentes transformaciones para modelar un comportamiento más complejo de la esperanza de y en función del atributo. El problema es en el modelo lineal, y esa es una limitación, es que si creemos que la relación, por ejemplo, tenemos una única x y creemos que la relación entre la esperanza de y y la x es no lineal, y puede en el fondo tener cambios de curvatura, máximos, mínimos, tenemos que ir generando diferentes transformaciones e ir agregándolas al modelo. ¿Y qué transformaciones y cuántas? En principio no lo sabemos. Por lo cual en general, salvo que no tenga un conocimiento muy acabado del fenómeno, uno va a tener que ir probando, bueno, a ver, pongamos el lineal, pongámoslo al cuadrado, al cubo, a ver, pongamos un logaritmo y vamos viendo cuáles nos quedan significativas en el modelo y con eso vamos viendo, analizando los residuos como ya vimos y uno puede ir tratando de captar la estructura determinística que relaciona la esperanza de y con x. Lo que vamos a ver ahora es un atajo para hacer eso, que mantiene la propiedad de aditividad, por eso se llaman modelos aditivos, porque la aditividad sigue estando, pero el supuesto que levanta es el de la linealidad. En alguna medida, más que modelos aditivos, uno podría pensar que se llaman uno podría llamar modelos no lineales, porque lo que levantan es la linealidad sobre el parámetro. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos nuevos modelos aditivos? Bueno, la idea es la misma, quiero modelar la esperanza de y condicional a las x's. Obviamente que voy a tener una constante, la constante en general lo que capta es el nivel medio. Pero los efectos de los features, ahora los voy a pensar como un efecto suave, continuo. Esta F1 es el comportamiento que en función de x1 tiene la esperanza de y por sobre el efecto que las demás covariables tienen sobre la esperanza de y. Entonces, lo que este modelo está planteando es que dejando fijos los valores de x2, x3 hasta xp, con sus valores funcionales, y dejando fija la constante, cuando x1 se mueve, la esperanza de y reacciona de una manera que sigue el comportamiento de una función suave y continua que la llamamos f1. Y esto es lo mismo en forma aditiva para el resto de las covariables. Pero, y esto es esencial, estas f yo no las conozco. Entonces lo que este modelo plantea es que en realidad la esperanza condicional de y se puede reconstruir como una suma, por eso es un modelo aditivo, de contribuciones que dependen de estos features, x1, x2 hasta xp, pero cada una de las contribuciones parciales de estos features a la esperanza de y ya no lo pensamos lineal, sino que lo pensamos de una manera más general como un comportamiento continuo en función de x1, continuo en función de x2 y continuo en función de xp, y todo esto obviamente en forma aditiva, por eso son modelos aditivos. Esa es la idea esencial de los modelos aditivos y ahora vamos a ver cómo se estiman. Pero al mismo tiempo nos van a servir para introducir otros conceptos estadísticos que tienen que ver con el concepto de suavizado, porque el problema más grande en estos modelos tiene que ver con la estimación de estas funciones. En el modelo lineal, incluso si yo presuponía que podía aproximar a la esperanza de y en función de un atributo como un polinomio de grado 2, me alcanzaba por poner acá una x al cuadrado y dejar que el modelo estime el beta 1 y el beta 2 y el beta 0 y con eso voy a estimar una dependencia cuadrática. Pero
La estimación de estos beta salía de una manera muy sencilla, con mínimos cuadrados. Uno podía reemplazar la función de pérdida y uno también tenía un sistema de optimización que resolvía el problema. Pero ahora es mucho más complejo, porque ahora estos modelos realmente se los llaman paramétricos porque tiene una cantidad finita de parámetros. O sea que lo resuelva con una función de pérdida cuadrática o con una función de pérdida más compleja o distinta, como por ejemplo la de regresión por cuantiles, o una función de pérdida robusta con un método de penalización. En el fondo, todos los métodos estos que vimos de regularización, que incluyen penalización, de robustez, cambiando la función de pérdida, o regresión por cuantiles, todos estiman una cantidad finita y chiquita de parámetros. Pero estos modelos plantean que yo tengo que estimar una función f1, f2 o fp continua que dependa de x1, x2 y xp. Pero esta función, en el fondo, no se puede representar con finitos parámetros. Si es una función continua, en el fondo, estimarla es como estimar infinitos parámetros. Entonces, acá, en este caso, se dice que estos modelos ya no son modelos paramétricos. Se dice que estos son modelos no paramétricos, porque en el fondo, lo que tenemos que estimar es una cantidad infinita de parámetros, una función. Lo que vamos a ver ahora es cómo lograr esta estimación. Eso es lo que vamos a empezar a ver en estos videos. Bien, pero entonces, ¿cómo estimamos estas funciones f continuas a partir de los datos si no sabemos nada de ellas? Solamente le vamos a pedir algunos requisitos básicos, por ejemplo, continuidad, derivabilidad, pero no mucho más que eso. ¿Cómo hacemos para estimar con un conjunto finito y a veces chiquito de datos estas funciones? Entonces, esto nos mete directamente en un problema, que es lo que vamos a ver previamente a meternos dentro de los modelos aditivos, que es la estimación no paramétrica de una relación funcional de una y contra una x. O sea, ¿cómo estimamos una función de R en R a partir de un conjunto finito de datos? Entonces, vamos a empezar primero planteando el problema de una manera más intuitiva, que es, tengo acá este conjunto de datos bastante interesante porque una cantidad mediana de datos sí tiene una relación que claramente no es lineal, que es básicamente las ventas de una serie de locales en función de los gastos en publicidad en televisión. ¿Y cómo estimo una función continua que relacione la esperanza de las ventas en condicional al gasto en publicidad en televisión? Entonces, fíjense que claramente no hay una respuesta única, y ahora vamos a ver después un slide que nos va a mostrar en un fenómeno interesante como a veces hay múltiples respuestas distintas y todas son válidas. Pero piensen, por ejemplo, una relación lineal como esta tiene sentido también porque en el fondo me está indicando que conforme crece el gasto en publicidad en televisión aumenta el gasto en ventas. Sin embargo, no es demasiado preciso como toma el crecimiento. Si queremos ser un poco más precisos, debiéramos posiblemente tratar de obtener algo que copie un poquito mejor a los datos. Entonces, fíjense en particular el lado izquierdo, a los valores menores de gasto en publicidad. Hay una reacción no lineal y me gustaría que el modelado lo capte, que es lo que estoy haciendo ahora. De alguna manera estoy flexibilizando el análisis, haciéndolo no lineal y agarrando comportamiento de los datos que son no lineales. O sea, estoy estimando más libremente la función continua que relaciona la esperanza de y con x. Pero claro, hay un límite para esto, que es que si yo sigo flexibilizando y sigo dejando que se adapte a los datos, quizá algunos de los patrones que empiece a descubrir no sean patrones esenciales, sino que sean puro ruido, como quizá esta caída que está acá. Quizá esto me está tomando bien el comportamiento en este tramo, pero me está tomando mal el comportamiento en este tramo. Entonces, hasta llegar a situaciones de un overfitting completo como esta. Entonces la pregunta es cómo se hace automáticamente porque piensen que esto es una variable en función de otra. Yo puedo tomar el trabajo de mover algún parámetro, como en este caso, hasta encontrar algo que parezca un óptimo. Pero ¿qué pasa si yo tengo 20 regresoras? O, como en muchos casos ocurre, la estimación esta no paramétrica de y en función de x es un paso interno auxiliar en un proceso que tiene que repetirse automáticamente. Bueno, lo que vamos a tratar de pensar ahora es cómo resolvemos esto de una manera un poco más formal y un poco con un poco más de lógica general para poder automatizar este tipo de análisis. Bueno, ahora me quiero concentrar en un tema que es
que es importante entender, que es esta idea que yo mencioné rápidamente, que no existe en realidad una única relación correcta entre Y y X, por más que en este conjunto de datos pareciera ser que esta situación es claramente incorrecta, esto es completamente un overfitting, y esta situación parece ser también incorrecta a fuerza de que no capta, que está sesgada, ¿no? Esta estimación, de nuevo, ya pues repasamos un poco el concepto de trade-off sesgo-varianza. Esta estimación tiene demasiada variabilidad, es insesgada pero demasiado variable, y esta estimación es completamente sesgada. Fíjense que no capta bien el patrón, sobre todo en los valores bajos, pero es por supuesto poco variable. Y de algún lado uno puede pensar que sí existe un óptimo, ¿no? En algún punto de acá, donde básicamente logramos captar de alguna manera, quizá un poquito menos flexible, captamos la estructura de los datos sin tener demasiada variabilidad. Pero este no es el ejemplo correcto. Voy a mostrar un ejemplo distinto donde ocurre esta situación. Piensen en esta situación. Acá estamos trabajando con 100 años de datos. Tenemos información desde el principio de 1910 hasta 2010, por ejemplo, de las temperaturas mínimas en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura mínima es la mínima alcanzada en el día, o sea, tenemos una medición por día. O sea, en total son 100 años de datos, así que hay más de 36.000 valores de información de temperatura mínima en función del tiempo, de los días. O sea que realmente no puedo hacer un gráfico, un scatter plot de 36.000 valores, no vamos a ver nada, vamos a hacer una mancha de valores que se van a desparramar entre 1910 y 2010, se van a desparramar entre menos 5 grados, pongamos, y 25. Entonces, vamos a tener que hacer, por ejemplo, algún tipo de resumen de información. Como, bueno, haciendo quizá un suavizado no paramétrico. O sea, una estimación no paramétrica de la esperanza de y la temperatura mínima en función del tiempo. Entonces, fíjense, acá hay cuatro análisis distintos y acá introducimos un concepto que es muy importante, que es a 4 ventanas de análisis distintos. Entonces, hay primero un ajuste muy variable, muy volátil, que se parece a este que está acá, donde dejo libre la función que se ajuste lo más posible a los datos, o se ajuste bastante a los datos, y eso es el gráfico que vemos en azul, que vemos que básicamente sube y baja, sube y baja, sube y baja, y si miráramos con mucha paciencia el gráfico y lo ampliara más, verían que por cada año que pasa esta función sube y baja, lo cual nos da a entender que en lo que está captando este suavizado azul, esta estimación de la esperanza condicional, la azul, la más variable, es el ciclo anual, que es tremendamente importante entender en un conjunto de datos de temperatura mínima. La temperatura mínima baja en invierno y sube en verano, baja en invierno y sube en verano. Y eso es lo que capta este análisis. O sea, hay un nivel de granularidad del análisis que me capta el ciclo anual. Ahora, acá no tendría sentido, pero en estos datos sí tiene sentido una granularidad más fina. Ahora, si me muevo un poquitito más, en este ejemplo donde dejo que sea un poco menos variable el análisis, empiezo a ver un ajuste que es como la curva amarilla. La curva amarilla es variable, pero bastante menos variable lo que es el comportamiento del ciclo anual. Y esta variabilidad amarilla se la llama variabilidad interanual, que también existe. O sea, hay años que son más fríos y hay años que son más cálidos. Y eso es un ciclo que en la atmósfera ocurre y lo está captando esta otra estimación, un poco menos variable a la anterior, que es la amarilla. Pero podemos pedirle que al análisis que sea menos variable y tener una curva como la verde. La verde es menos variable, pero también se ve como un patrón regular que se llama variabilidad interdecadal, que también es un fenómeno cierto. Y por último, podemos ser mucho más estables en el análisis, quizás hasta con el riesgo de cometer algún sesgo, pero reduciendo la variabilidad, y tenemos esta estimación roja, que capta claramente algo que podríamos llamar la tendencia. La temperatura mínima en Buenos Aires subió básicamente de 11 grados a más de 14 grados en los últimos 100 años. Un poco cambio climático, un poco básicamente la mayoría del crecimiento de la ciudad, demasiado grande, que afecta mucho a la temperatura mínima. Pero está claro que esto también es un fenómeno real interesante a estudiar, que tiene que ver con la tendencia. Entonces, y esto sería algo equivalente, en este ejemplo, a llevar el parámetro a un extremo y quedarnos con una regresión mucho más, quizás sesgada, pero más simple de entender. Entonces acá vemos un ejemplo muy claro, muy sencillo, de temperaturas en función del tiempo, donde 4 niveles de granularidad, 4
qué mal que lo dije, 4 niveles de granularidad, 4 niveles de ventana. No hay ninguno que sea el correcto, y no hay ninguno que sea incorrecto. Los 4 tienen sentido. Uno agarra el ciclo anual, el azul. Otro agarra la variabilidad interanual, amarilla. La variabilidad interdecadal, la verde. Y por último la tendencia, la curva roja. Entonces acá tengo un ejemplo. Como en muchos casos, no existe un único óptimo. Pero de todas maneras vamos a tener que definir de alguna manera una forma de trabajar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué diferentes métodos existen para estimar este tipo de relaciones de una variable contra otra? El primer método que vamos a ver, y es el método más antiguo y más tradicional, que claramente ya no se usa, pero sirve para pensar el problema en general, y tiene básicamente todas las ideas con las que vamos a trabajar en los modelos aditivos, es el método de running means o medias móviles. Y la idea es la siguiente: nuestro objetivo es, tenemos una relación entre una variable y y una x, intermediada por una función f que queremos descubrir o queremos estimar. Y la idea de medias móviles es, como el nombre dice, es hacer un promedio. Entonces, si yo quiero estimar la función esta f en suavizado, muchas veces se llama smoothing, en el punto xy, por ejemplo, en este punto que está acá. La idea del método de medias móviles es tratar de definir una ventana que no va a tomar a todos los datos. Si yo promediara a todos los datos, obviamente que hiciera eso para cualquier punto me daría una constante, cosa que no me sirve en general. Entonces la idea es definir una ventana relativamente chica que no abarque a todos los datos, y esa ventana se va a ir moviendo con cada punto que quiero definir. Entonces, si yo quiero estimar la función suave, en este punto, por ejemplo, el caso este es el valor en x igual 9, y obtener un valor que represente el comportamiento suave en este punto, lo que voy a hacer es promediar los valores de y en un entorno, en un vecindario cerca del punto xy. Y ese neighborhood, ese vecindario con respecto a xy, ¿cómo lo defino? Bueno, tengo que definir una ventana, que muchas veces se la llama k, que es la cantidad de puntos a izquierda y a derecha que miro. Entonces voy a mirar k puntos a la izquierda, voy a mirar k puntos a la derecha. Y mi conjunto de análisis, ese vecindario, es ese nxy, que involucra estos 2k más 1 puntos. Y es a esos 2k más 1 puntos evaluados en y que son los que promedio. Y eso me da un promedio para este punto. Que obviamente cuando ahora yo me quiera mover al punto siguiente, tengo que cambiar el análisis, porque en este proceso de ventanas móviles, al desplazar la ventana a un elemento a la derecha, va a haber un elemento a la izquierda que sale, entrará uno nuevo. Esta noción de vecindario cambia, hay dos elementos distintos ahora, el que salió de la izquierda y el nuevo que entró en la derecha. Y se define un nuevo promedio y me da un nuevo valor. Pero la idea es que esta ventana, este armado de ventana, cuanto más grande la ventana, como voy a promediar más valores, la cantidad de valores que entre un punto y otro salen y entran, que siempre es 1, en relación a una ventana más grande, a los puntos que permanecen inalterados, esa relación es cada vez más chica cuanto más grande la ventana. Ergo, el suavizado es mayor, o sea, más suave es el análisis, cuanto más grande es este K. Si yo agrando el K, siempre la relación entre el cambio que voy a tener de pasar de un punto a otro va a ser más chico, porque el que entra y el que sale, que son dos valores, son muchos menos en relación con la cantidad que permanece en el cálculo entre un punto y el siguiente. Al revés, si esta ventana es muy chiquitita, por ejemplo, y defino un K igual a 1, donde solamente miro un dato a la izquierda, uno a la derecha y el mismo, este comportamiento va a ser muy rugoso y quizá voy a estar en situaciones más parecidas a la del overfitting. Entonces, lo que vamos a ver después es cómo elegir este K, elegir esta ventana. Pero lo importante de este análisis, y esto es lo que no tenemos que llevar en la cabeza del running means, es esta idea de cuando yo tengo que hacer un suavizado en un dominio, es mirar localmente en ese dominio y aplicar una función descriptiva sencilla como el promedio en esa ventana e ir desplazando esa ventana a lo largo del dominio. Esa es la idea básica de muchos de los métodos de suavizado. Esta idea de definir una ventana, esa ventana da un grado de localía del análisis y después esa ventana se desplaza para que esa localidad de alguna manera represente a toda la estructura del patrón de relación entre y la variable x. Ahora que definimos running means, el método, podemos preguntarnos ¿por qué no se usa? ¿Qué tiene de deficiencia este método? Bueno, tiene varios problemas. Primero, para empezar,
estamos haciendo un promedio de los datos y ya vimos que un promedio no es muy robusto, por lo cual alcanza con que una observación atípica se aleje mucho, como por ejemplo, miren esta observación, como para arrastrar la estimación que tendría que ser suave, arrastrarla significativamente. Así que un problema es la falta de robustez. Pero otro problema es que no da un estimador suave y continuo, porque fíjense que así como está definido, está pensado para ser evaluado en un punto observado de X. ¿Por qué? Porque el promedio de los valores de Y se realiza sobre un conjunto que se define en torno a puntos a la izquierda y a la derecha de X. ¿Y cómo hacemos para definir este estimador en un punto intermedio? En el cual o tomo el mismo entorno, el mismo neighborhood de X, o lo cambio, pero es un cambio abrupto. Entonces, básicamente como está definido, está pensado para ser evaluado en los puntos de X, en los XY's. Obviamente que uno puede, entre un X, en la estimación de un XY y el XY más 1, posiblemente unirlos de una manera lineal, por ejemplo. Pero eso te va a dar un estimador continuo, pero no derivable, no es para nada suave. Así que esas son las dos dificultades grandes que tiene Running Mean. ¿Cómo se soluciona esto? Y esto es lo que realmente se hace en la práctica. Y ahora vamos a ver un método que se llama Lowes, que es algo que todavía se utiliza, digamos, da buenos resultados. Y de hecho, la estimación que yo le mostré antes, moviendo un parámetro, es de este método, Lowes. Lowes significa Local Weighted Estimated Scatterplot Smoothing, Locally Weighted Scatterplot Smoothing, eso es lo que significa. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, este método primero tiene la ventaja de poder ser hecho robusto y poder evaluarse en cualquier punto, pero pensemos que lo vamos a evaluar en un punto de XY cualquiera, por ejemplo este que está acá. Entonces, estos son los puntos negros, y vamos a querer tener algo suave como la curva roja. ¿En qué consiste este método? En realidad este método se inspira en el Running Mean, porque si uno piensa en esta idea del Running Mean, si uno quiere solucionar la falta de robustez y la falta de suavidad y de derivabilidad, lo que uno tiene que hacer es reemplazar esta noción de ventana muy discreta por una ventana continua, más suave, y reemplazar este promedio por una estimación un poco más sofisticada, por ejemplo por una estimación polinómica. Entonces si uno realiza el cambio de la media por un polinomio y la ventana por algo más suave, uno tiene el Lowes. ¿Y qué hace el Lowes? Lowes es, si yo voy a tener una estimación un Y subí sombrerito, una estimación para este XY, lo que puedo hacer en vez de hacer un promedio es aplicar una regresión polinómica con D grados, polinomio de grado D, ¿no? Desde 0 hasta D, o sea, D más 1. Polinomio de grado D, con D más 1 coeficientes betas. Pero en vez de ajustar este polinomio con todos los datos, la idea es ajustar un polinomio cuyos betas dependan del punto en el cual estoy evaluando, del XY. Para cada punto de XY donde yo evalúo esta función, estos betas, si bien siempre voy a estar usando un polinomio de grado D, estos betas van a ser distintos. ¿Y cómo van a ser? Bueno, si yo estoy evaluando, quiero ajustar un suavizado en el punto de XY, lo que voy a hacer es estimar estos betas que van a resolver la minimización de una función de pérdida, donde voy a querer ajustar a todos los Y basado en mis X's, pero dándole un peso más fuerte, pesando las observaciones y dándole un peso más fuerte a el punto XY que al resto de los puntos X's. O sea, este conjunto de pesos que depende de K, porque cada observación de las 1 hasta la n-ésima tienen pesos distintos, va a depender de XY. O sea, este W sub K evaluado en XY va a tener un valor máximo en XY, obviamente en Y, para K igual a Y, y va a tener valores cada vez más chicos para los K's cuanto más se alejen de Y. ¿Qué es lo que produce eso? Produce que el polinomio le da más bolilla cuando ajusta a los puntos que están cercanos a donde yo quiero estimar que a puntos que están alejados. Eso le permite ajustarse localmente. Pero al ajustar un polinomio con todos los puntos, no miro solamente en una sola ventana, como pasaba en Running Means. Miro en realidad todos los puntos, nada más que los miro con diferente peso. Eso es lo que hace Lowes. ¿Y cómo define esta función de pesos? Bueno, la define básicamente en función de un parámetro que es la fracción de los datos que miro, que después lo transformo a
un valor R, que es básicamente la cantidad de datos por esa fracción. Y con ese valor R lo que hago es asegurarme que la función de pesos a partir de R puntos a partir de XY valga 0. Lo puedo hacer más suave y eso después es a gusto y piacere del consumidor elegir cómo decae la función de pesos. Y también es a gusto y piacere del consumidor elegir la función de pérdida. Ya se lo han avivado, que si acá en vez de un cuadrado enchufamos un valor absoluto o un método tipo una RO robusta como la que vimos previamente cuando vimos modelo lineal múltiple, entonces vamos a tener aparte un estimador robusto. Entonces esto termina solucionando la falta de continuidad, la falta de suavidad, porque ahora la función es derivable, y el hecho de que lo puedo evaluar en cualquier punto, porque si después presten atención y fíjense que si en vez de evaluarlo en un XY lo evalúo en un X cualquiera, todo este mecanismo funciona. Porque básicamente evaluado en ese X lo que estoy haciendo es estimar betas que son los óptimos para ese X, y lo que me termina es dando un estimador que suaviza el valor de Y en ese punto. Entonces ahora tengo un estimador que es evaluable en cualquier punto, es continuo, es derivable y aparte tiene la capacidad de ser robusto. A este método se lo llama Lowes y es el que utilicé en el ejemplito anterior. Cuando yo modificaba en este ejemplo este parámetro, el parámetro de suavidad es el parámetro f de la función Lowes, que es el que regula qué fracción de los datos es el que mira cuando distribuye la función de pesos con las cuales se optimizan los coeficientes del polinomio, que termina ajustando a los valores de Y en forma suave. Voy a aprovechar en este video para hacer hincapié en una cuestión que me parece que es importante entender, que es, si bien nosotros estamos buscando un mecanismo, y de hecho el mecanismo lo realiza, que es que estime de una manera suave una función que en realidad es una estimación que es infinito dimensional, porque imagínense una función de RNR desde el punto de vista matemático, representa infinita información en cantidad de parámetros si uno tuviera que escribirla. Fíjense que en realidad Lowes realiza esta estimación con un método paramétrico, de una manera ingeniosa, pero con un método paramétrico. O sea, la estimación suave de esta función roja que vemos acá, en realidad la obtiene iterando un proceso que es un proceso de estimación de regresión de y en función de x, con un polinomio de grado d. Lo único que hace es agregarle una serie de pesos para poder captar los patrones locales. Pero en el fondo, lo único que hace este método es ir ajustando sucesivamente. Para obtener esta función roja es grillar el dominio de las x's y en cada uno de esos puntos es ajustar un polinomio de grado d pesado localmente en cada uno de esos puntos. O sea que en el fondo, si bien estamos estimando una función, el problema lo terminamos resolviendo de una manera paramétrica con un problema de regresión. O sea, y fíjense que no casualmente la forma en la que aplicamos la regresión no es otra que agarrar el feature, el único feature que tenemos, porque estamos explicando y en función de x's, agarrar este feature, el único que tenemos, y expresarlo, se ve claramente acá, como un polinomio de grado d, o sea, transformar las x's y aplicar la fortaleza que el modelo lineal múltiple tiene al poder modelar una y en función de una x, pero haciendo diferentes transformaciones con diferentes comportamientos de la x, integrando todo eso en una única estimación. Y eso nos permite tener comportamientos muy suaves, pero también comportamientos que son completamente nuevos. O sea, lo que quiero que vean, y esto no sé si lo transmito correctamente, es que en algo tan dificultoso como la estimación precisa del comportamiento local de una función, como se puede ver acá, por ejemplo la caída que se capta acá, o este cambio de pendiente que se ve en esta zona, se realiza, el método lo termina realizando, utilizando algo tan básico como una regresión lineal, porque en el fondo esto es una regresión lineal. Entonces, y por eso yo remarcaba cuando vimos regresión lineal, que hay que tener bastante respeto a la regresión lineal, porque no solamente que termina como mecanismo interno de métodos más complejos, dando soluciones muy poderosas, como esta forma de hacer un smoothing, sino que en el fondo, muchos de estos métodos muy sofisticados que uno usa, incluso si no son regresiones lineales, pueden ser aproximados bastante bien por regresiones lineales. Y acá en este ejemplo se ve perfectamente como
en el fondo un método suavizado de estimación no paramétrica termina acudiendo a una metodología básica de regresión. Veamos ahora otro método distinto que también se inspira en el método tan simple de Running Means, que es el siguiente. Pensemos un segundo de nuevo en qué es lo que hace Running Means, pero de una manera más global. Veamos, está claro que estas medias móviles lo que hacen es, para estimar en un punto, promediar los valores de Y de los puntos, de los Y que le correspondan a los puntos que están dentro de una ventana. Pero si lo pensamos más en general, podemos imaginarnos esto, que en realidad la estimación de este puntito verde que está acá, el suavizado del y sub i que le corresponde a este xi, es una suma ponderada, un promedio ponderado de todas las observaciones de Y, nada más que las que están fuera de la ventana tienen peso 0 y las que están dentro de la ventana tienen peso 1 sobre ni, donde ni es la cantidad de elementos en el neighborhood que rodea a xi. O sea, visto así, en el fondo, Running Means no es otra cosa que un sistema de peso de promedio ponderado de las Y, con el único problemita que es que el ponderador este es un poco básico y este ponderador tiene solamente dos valores, 0 y 1 sobre ni. Obviamente que son ponderadores que dependen del punto xy donde estoy evaluando, pero esta idea de que en realidad estimar en un punto particular xy a y lo puedo pensar como un promedio ponderado de las y donde el ponderador depende de dónde estoy parado, inspira a esta metodología que se llama suavizado de regresión kernel, que tiene la misma idea. Si yo me paro en un punto x0 cualquiera y quiero estimar el y, hacer una estimación y sombrerito en este punto, bueno, en el fondo lo puedo escribir como un promedio ponderado. Fíjense que estoy sumando con i desde 1 hasta n para todas las observaciones de todos los y, que le corresponden a toda la muestra. Entonces, estos y de xy son los y de toda la muestra. Pero si acá hubiera un 1 sobre n, este sería el promedio general. Si este ponderador, que sería cada elemento que está acá, dividido esta suma, fuera 0 o 1 sobre ni, como antes, sería la media móvil. Pero esto es algo un poquito más astuto. Este ponderador, el que pondera este i de xy, se llama función kernel, que depende obviamente del punto donde lo estoy evaluando y de cada punto xy. Pero esta función kernel básicamente se diseña de manera tal, y eso es lo que está graficado acá como esta función, esta campanita amarilla, de manera tal que cuando el punto en el cual estoy evaluando, el xy, está muy cercano a x0, este kernel tenga un valor muy grande. Por ejemplo, e elevado a la menos x, en este caso xy sería menos x0 al cuadrado, sobre un parámetro lambda fijo, cumplirá esta función. Porque cuando estos dos puntos están muy cercanos, este valor se vuelve relativamente grande. Pero cuando estos dos puntos se alejan mucho, o sea, cuando estoy evaluando en punto x0, pero quiero utilizar información de y que corresponden a x y que están lejos, esta función kernel deberá darle menos peso. Y eso es lo que es esa función. Y en este caso lo que hace el parámetro lambda es regular qué quiere decir lejos o cerca. Entonces, parámetros más chicos de lambda va a hacer que la misma distancia en realidad parezca más importante y el peso decaiga más rápido y el comportamiento sea más local, y a la inversa. Entonces, y obviamente que lo que está acá en el denominador lo que hace es que estos pesos sumen 1. O sea, porque para cada uno de estos elementos uno lo va a terminar dividiendo por la suma de todos los pesos. Y esta idea, de nuevo, es bastante interesante porque fíjense que en el fondo permite resolver un problema suave de estimación de una manera muy sencilla, que es ponderando las observaciones. Esta es también la forma en la cual se estiman de una manera muy razonable y en forma continua las densidades distribucionales de las variables, que se llaman estimación de densidad por núcleos, y obedecen exactamente la misma idea. En este caso la situación es distinta porque lo que nosotros pesamos acá con este kernel no es la concentración de los puntos de una sola variable, sino que es como promedio los valores, las imágenes, los valores y que le corresponden a ciertos x para obtener una función suave.
Vamos a ver ahora otro método de estimación no paramétrica muy común actualmente, y de hecho es considerado el estado del arte de los métodos no paramétricos de suavizado en regresión, que es la metodología de splines, que viene como en diferentes versiones. Voy a tratar intentar en estos videos hacer como una especie de resumen de qué significa ajustar por splines, y cómo se hace en R, y cuál es la diferencia entre un método y otro, y qué es lo que se está usando actualmente y en qué consiste. Entonces, repasemos de nuevo. Vamos a utilizar este conjunto de datos de ventas en función de gasto en publicidad en televisión, y siempre el objetivo nuestro es encontrar una función suave que relacione la esperanza de las ventas en función de la covariable. Entonces, ¿qué son los splines? Y para eso vamos a ir a una especie de retrospectiva histórica. La palabra splines viene de esto que está acá. Esto es un spline. Esa maderita balsa que está apoyada arriba del plano de este perfil alar es lo que se llama spline. Y de ahí viene la palabra. Y es una metodología, es una técnica de construcción, de ingeniería muy antigua, tiene siglos, y consiste en, si uno quiere hacer un ajuste, una graficación, una estimación, una interpolación, una extrapolación suave, antes de que existieran las computadoras y uno quería tener resultados que fueran más o menos razonables, a alguien inteligente se le habrá ocurrido que la idea era utilizar alguna superficie, algún material que fuera relativamente flexible, pero no tremendamente flexible, que tenga un grado de flexibilidad razonable, como por ejemplo la madera balsa o algún metal. Más posteriormente, en los últimos siglos, se habrán usado metales. Y la idea es agarrar este material flexible y acomodarlo de alguna forma, como para, como mínimo, captar los puntos de interés que uno tiene. Por ejemplo, no sé, en este perfil alar, puede ser que lo que interese es pasar a través de este punto, de este punto, de este punto, de este punto, y este punto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tengo estos, se llaman en inglés nodes, como nodos, como puntos de interés. Y acá yo tengo 5 nodes, y la idea es que si yo paso esta varilla semiflexible por estos 5 nodes, no solamente voy a ajustar bien estas 5 nodes, sino que aparte voy a ajustar bien a los infinitos puntos que están entre ellos e incluso fuera de ellos. Dicho de otra forma, esta es la manera mecánica, física, de manejar el trade-off sesgo-varianza. Cómo ajustar bien a una serie chiquita de puntos, pero con la suficiente flexibilidad de poder generalizar a puntos que no tengo forzados, como los que están entre los nodes o fuera de los nodes. Esta técnica, esta forma de utilizar un medio semiflexible para hacer interpolación y extrapolación y un ajuste suave, se lo llama splines. Estos son los splines. Y estos puntos, los puntos de fijación, los puntos donde fuerzo a ajustar a la curva, se la llama nodes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, inspirándose en esto, y no es una técnica tan vieja, de tener algunas décadas, 30 años de tener. Si ahora vamos a nuestro problema, la idea es definir de la misma forma una serie de nodos, donde yo de alguna manera voy a tratar de ajustar suavemente dentro de cada uno de los intersticios que dejan los nodos, y asegurarme que el ajuste global sea razonable. O sea, los nodos en nuestro problema de splines son como en la contraparte física material, son los puntos de libertad que le voy a dejar al método como para ajustarse. Imagínense que si yo pusiera ahora más un node acá que lo tirara para abajo, u otro acá que lo tirara para arriba, le estaría dando como más variabilidad a la superficie. Si yo empiezo a sacar nodes, son como más rígidos. Entonces, de alguna manera, tanto en el mundo físico como ahora en el mundo digital, esta cantidad de nodes va a ser el parámetro fundamental que va a regular el grado de ajuste de la curva que vamos a terminar estimando. Pero claro, ahora no tenemos ninguna superficie, estamos en el mundo digital, no tenemos madera balsa ni ningún metal. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para que sea semiflexible y ajustar dentro de cada una de estas cosas, de cada uno de estos bins,
para generar un ajuste parsimonioso suave. Bueno, el candidato natural son los polinomios, particularmente, y después vamos a ver por qué, cuál es la motivación. Un polinomio de grado 3 es un polinomio con no demasiados parámetros, pero que tiene suficiente flexibilidad de adaptación. Entonces, lo que vamos a ver, y a partir del próximo video vamos a empezar a pensar un poquito de esto, es cómo nos ingeniamos para copiar esta idea del material semiflexible con ciertos nodos al terreno digital utilizando polinomios de grado 3 con una cierta cantidad de nodes en el intervalo de la variable regresora. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo ajustamos? Bien, entonces vamos a empezar viendo algo que se llama spline cúbicos truncados. ¿En qué consiste esto? De nuevo son los mismos datos. Vamos a trabajar con una cantidad que se va a llamar K de nodes igual 2, muy simple. Es simplemente para pensar la idea. Los splines cúbicos truncados son una base con la cual vamos a expresar a la esperanza de y en función de x. Así como cuando vemos modelo lineal múltiple, cuando utilizamos un x1, x2, un x3, x1, x2, x3 era nuestra base de ajuste de y en función de x, nosotros ahora vamos a crear una base con la que vamos a predecir, a estimar y en función de x. Y en este caso, en esta base, si yo tengo dos nodes, fíjense que por supuesto que si dos nodes dejan 3 bins, en general k nodes dejan k más un bin. Un bin es algo que está entre menos infinito y el primer node, entre el primer node y el segundo, entre nodes o entre el último node y más infinito. Son básicamente la partición del dominio en el cual yo quiero estimar. ¿Vale? Entonces, acá vamos a trabajar con k igual 2 nodes, o sea, con 3 particiones. Y vamos a pensar, en este caso particular, que nosotros vamos a poder expresar, predecir y en función de x, en función de una constante, que es este grafiquito que está acá, color rojo, una relación lineal, una recta, la curva verde, una expresión cuadrática, el azul, y una cúbica, ¿bien? Que es yo que sé, soy daltónico, no sé con lo cual es, pero se entiende, está la flecha. Y a estas 4 elementos de la base, la constante, lineal, cuadrática y cúbica, le sumo una componente cúbica que por eso se llama truncada, porque esta componente cúbica, si activa, es 0 hasta que llega el primer node, ¿sí? Y a partir del primer 0 tiene un comportamiento cúbico. Eso matemáticamente se expresa como la parte no negativa, por eso el más, de x menos el primer node al cubo. Acompañado con un coeficiente, como el resto de los elementos de la base. Y en el caso del segundo node, para k igual 2, perdón, para j igual 2, que es igual a k, en este caso es un componente que es 0 hasta el segundo node, y después toma un valor cúbico a partir de que se hace positiva la diferencia entre x menos el segundo node. Si miramos bien, nos daremos cuenta que esta expresión, como en el modelo lineal, es una expresión aditiva en los parámetros, ¿no? En los 4 betas y en los 2 gamas. Y los componentes de esta expresión lineal son esta constante, la componente lineal cuadrática cúbica y estas dos componentes cúbicas truncadas. Ahora, yo podría ver, ustedes se preguntarán, si yo no tomo estos dos componentes, lo que tengo es un ajuste de una cúbica directamente a todos los datos. Pero no fue lo que así no comencé yo. Yo les dije que estos nodes cumplían un rol y la idea era ajustar polinomios cúbicos adentro de cada uno. Bueno, en realidad se puede mostrar, no es muy difícil de ver, que si yo quiero ajustar un polinomio cúbico en el primer bin, un segundo polinomio cúbico en el tercer bin y un tercer polinomio cúbico en el cuarto bin, si no pongo ninguna restricción, voy a necesitar una base de 12 coeficientes, ¿no? Porque cada polinomio cúbico va a tener 4 coeficientes. Pero no parece razonable ajustar libremente un polinomio de grado cúbico en este pedazo, libremente sin tener en cuenta cómo fue el ajuste acá, otro polinomio de grado cúbico en el medio, y sin tener en cuenta qué pasó acá, ajustar uno libremente en el último bin. Lo razonable es ajustar un polinomio de grado cúbico acá, otro acá, pero pedir que en este node el polinomio de acá se pegue con el de acá, o sea que sea continuo. Pero no solo continuo, parece razonable pedir que también que sea derivable. ¿Qué
que tengan básicamente a izquierda y a derecha la misma derivada, o sea que la derivada a derecha del polinomio del bin de la izquierda coincida con la derivada a la izquierda del bin de la derecha y lo mismo entre estos dos. Por lo cual se puede ver que si asumamos esas restricciones, pedir ajustar polinomios de grado cúbico en cada uno de estos bins, pero asegurándose que sean continuos y derivables en los nodes, eso equivale a ajustar una expresión que tiene esta pinta con esta base, donde en realidad se le pone todos los componentes de un polinomio cúbico y se le agregan estas componentes cúbicas truncadas. Un ajuste, buscar los betas y los gamas que ajustan de la mejor manera a los datos, aseguran ajustes cúbicos dentro de cada uno de estos pins y que tiene esta propiedad de poder pegarse, de ser continuos y derivables en cada uno de estos nodes. Y obviamente, además está decir que si yo aumento la cantidad de nodes, si en vez de tener 2 pongo 10 nodes equipaciados, por ejemplo, lo que tengo es una mayor flexibilidad de ajuste, pero por supuesto una menor parsinomia. Entonces, y eso lo puedo ver fácilmente porque me aumenta la cantidad de parámetros. ¿Cómo regular? Primero, ¿dónde posicionar estos bins? Este método parece... Primero, ¿por qué este método está bueno? ¿Por qué es tentador hacer algo así? Primero porque teniendo estos nodes que yo puedo elegir, puedo regular la flexibilidad del ajuste. Segundo, porque yo sé estimar esto. Es muy fácil estimar esto. ¿Cómo lo estimo? Modelo lineal, por mínimos cuadrados. Esto es un modelo lineal. Este modelo, de nuevo, ya lo dije, es lineal en los betas y en los gammas, por lo cual esto es trivial de estimar. Claro, pero ¿el problema cuál es? ¿Cuántos nodes uso y dónde los posiciono? En realidad, el problema es el primero. ¿Dónde los posiciono? Es fácil. Una vez que yo determino cuántos nodes quiero, parece razonable utilizar los cuantiles de la distribución de las X. Por ejemplo, sí, en este caso parece bastante trivial, que es usar terciles. Si yo voy a posicionar 2 nodes, o si pongo 3 nodes, usar los cuartiles. Y eso en general es lo que se hace. Pero no seguimos resolviendo el problema de cuántos nodes elegir. Entonces, pero dejemos por un segundo el problema de la cantidad de nodes. Lo que es importante darse cuenta es que yo si tengo esta metodología fácil de estimar, lo único que tengo que hacer es cambiar la cantidad de nodes de la misma forma que yo hice en algunos videos anteriores donde modificaba en el método Lowes la fracción de datos a mirar. Y con ese cambiar la cantidad de nodes, si los espacio de acuerdo a los cuantiles de la distribución de la X, me voy asegurando de tener ajustes cada vez más flexibles sobre la relación entre Y y X. A este tipo de approach se lo llama, a esto se lo llama spline cúbicos truncados, y este approach de ajustar, de definir la cantidad de nodes y ajustar estos splines, se lo conoce como regression splines, o sea, o splines de regresión. Y uno obtiene soluciones como la que uno ve acá, por ejemplo, en este caso. De hecho, efectivamente, esto lo corrí recién en R, digamos, esto es realmente un regression spline con estos dos nodos que están puestos acá. En la práctica hay dos salvedades a esta lógica del regression spline. La primera salvedad es que, si bien estas son fáciles de mirar y de entender, no son óptimos de alguna manera. Se pueden reexpresar esta base, y la reexpresión de esa base es algo que en general se llama B-splines, que no importa, es un detalle, digamos, matemático, no interesa en este caso. Pero la idea es, se cambia esta base por otra base equivalente que genera básicamente el mismo comportamiento, los mismos polinomios truncados. Esa es la primera sutileza. La segunda sutileza es que en realidad no parece razonable, y si lo piensan, cualquiera que haya jugado mucho con datos se va a dar cuenta que en general es así. Las bins más extremos, los que van de menos infinito al primer node y los que van del último node a más infinito, en general tienden a tener comportamientos un poco erráticos en los extremos. Y parece razonable porque en el fondo es donde menos información hay, porque en todos los puntos intermedios o estoy bien dentro de una situación de interpolación, o estoy en situaciones donde hay una situación de compromiso entre el ajuste de la izquierda y de la derecha. Acá realmente el polinomio está ajustando con muy poca información, porque la mayor parte de la información no está contenida en estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el primer bin y en el último bin se ajustan, en vez de ajustar polinomios cúbicos, se ajustan directamente polinomios de grado 1 hacia una recta.
Y eso es una metodología general y a ese tipo de splines se los llaman splines naturales. O sea, los splines naturales básicamente son splines de regresión cúbicos. La única diferencia es que en el primer bin y en el último bin se les ajusta una recta. Y eso tiene un comportamiento mucho más estable y está comprobado. Pero seguimos con estas dos salvedades, la de el cambio de base y la de modificar, bajar un poco el grado del polinomio al principio y al final. Seguimos con el problema de determinación de la cantidad de nodos. En el próximo video vamos a ver cómo se soluciona esto. En este video voy a hacer primero una corrección, aclaración y segundo voy a dejar una motivación. Así pueden pararlo antes del video que sigue, a ver si a alguien se le ocurre la solución. Primero la corrección. Cuando yo dije derivable, que tenemos que asegurarnos que el spline cúbico que está a la derecha, comparado con el de la izquierda, se pegue, pero no solamente que se pegue para que sea continuo, sino aparte que sea derivable, en realidad es que sea derivable en su primera y segunda derivada. Recordemos que al ser spline cúbicos, estas cosas tienen derivadas distintas de cero, primera y segunda. Entonces, para que todo sea suave y bonito, el spline que está en este segundo bin no solamente tiene que arrancar donde paró el del primer bin, sino aparte la derivada a izquierda y a derecha tiene que ser igual la primera, pero lo mismo tiene que pasar con la segunda. Y lo mismo pasa entre el spline cúbico del segundo bin y del tercer bin. Entonces, y ahí se entiende, aquí hay una cuentita que yo hice, que es que si yo estimara splines cúbicos libres en cada uno de los tres bins, tendría realmente 3×4, 12 parámetros. Pero fíjense que en cada una de estas restricciones que estoy poniendo, que les estoy diciendo, se tienen que pegar. Primera restricción. Primera derivada tiene que ser igual y segunda derivada tiene que ser igual. Estoy perdiendo 3 libertades acá y 3 libertades acá, así que estoy restando 6 libertades. Por lo cual, en el fondo, me terminan quedando una cantidad de parámetros igual a 6. Y eso es en parte numéricamente lo que explica por qué nos quedamos con una base que tiene 6 elementos. Por más que tengamos 3 juegos de polinomio de grado 3. ¿Por qué? Hay una serie de restricciones que tienen que cumplir. Entonces, ese es el primer punto, la primera aclaración. Segundo, la motivación es, dijimos que el problema que estamos teniendo, si bien toda esta idea está buenísima, es fácil de estimar, tenemos un parámetro que regula naturalmente la cantidad de la suavidad del ajuste, la cantidad de nodes. Nos gustaría tener algún método un poco menos arbitrario, porque incluso esto es un poco como el histograma. La diferencia entre el histograma, ¿por qué es arbitrario? Porque yo puedo mover la cantidad de bins, pero en el fondo, ¿por qué el bin este tiene que empezar acá y terminar acá? Yo podría tener 3 bins y empezar un poquito más a la izquierda o a la derecha. Y bueno, entonces pone más bins. Bueno, pues pongo 4 bins. También esto, si utilizo los cuantiles para empezar en lugares arbitrarios, ¿cómo puedo hacer para eliminar esa arbitrariedad? Y acá dejo la motivación, ¿tendrá sentido para eliminar la arbitrariedad de la cantidad de nodos? En vez de poner, como en este caso, 2 nodes, poner tantos nodos, tantos nodes, tantos puntos de cambio como observaciones tenga yo en el gráfico. O sea, que a cada observación, a cada par XY le corresponda un node y ajustar a izquierda y a derecha un polinomio de grado cúbico con esas restricciones. Bueno, ustedes dirán, ridículo eso, porque obviamente vamos a estar teniendo tanto o más parámetros, de hecho, que cantidad de observaciones. Pero entonces acá dejo la motivación. ¿Habremos visto a esta altura algún método que teniendo un modelo sobreparametrizado, obviamente recontra colineal y súper correlacionado, porque todas estas cosas, imagínense como tenemos muchas de estas, están todas correlacionadas, ¿tendremos algún mecanismo automático para regular ese grado overfitting y sacarnos de esa manera de encima el problema, regular el overfitting que nos daría estimar en tantos nodes como observaciones, pero tener alguna forma suave de controlar ese overfitting y que dependa de un parámetro que suavemente no solamente lo soluciona, sino que lo controla? ¿Se les ocurre qué puede ser? Acá va la respuesta. La respuesta es que sí podemos. Si recuerdan, hace unos temas atrás vimos este concepto de regularización, donde yo puedo poner un montón de predictores acá, o muchas transformaciones de la misma variable, e ingeniármelas para después castigar, penalizar,
de alguna manera el extremo de libertad que le estoy dando al modelo. Y esto nos servía, por ejemplo, para controlar la colinealidad o controlar el sobreajuste en general. Entonces, algo que yo podría hacer es, utilizando esta base, pero ahora esta base expandiéndola a poner un not para cada uno de los puntos de los valores de X que se toman en la muestra, que esto nos quedaría una base inmensa. Cargar como matriz de diseño esas columnas de la matriz X, todas estas expresiones que son transformaciones en la misma variable X, que obviamente que si quisiera minimizar solo la función de pérdida cuadrática sería un desastre porque no tendría infinitas soluciones, no podría hacer esto. Esa matriz estaría excesivamente mal condicionada, no tendría rango completo. Pero si ahora le agrego a este problema de optimización una penalización por este exceso de libertad, eso puede llegar a funcionar. De hecho, y ahora parece que voy a cambiar el tema, pero no, les voy a mostrar el último approach de Spline, que es en realidad lo que se utiliza, que es lo más práctico de utilizar, que es algo que se llama Smoothing Splines, o splines suavizados. Y la idea es la siguiente, y ahora no lean lo que está arriba, solamente miren esta expresión, después lo pueden leer, se los voy a decir. Supongamos ahora que más libremente yo planteo la siguiente disyuntiva. Yo busco una función S continua y derivable, suave, que cuando sea evaluada esta función S en cada uno de los puntos X y esté razonablemente cerca del valor Y sub i observado, ¿no? Con una métrica de discrepancia al cuadrado, ¿no? Con el problema de o mínimos cuadrados. Pero ahora, para un lambda positivo, que es un parámetro de penalización, voy a castigar la falta de suavidad de esta función S. O sea, ¿cómo castigo la falta de suavidad? ¿Cómo mido la falta de suavidad de una función continua? Bueno, medir, fíjense que esta idea que hablamos recién hace un ratito, que medir el exceso de flexibilidad de una base muy numerosa es fácil, se mide sumando las normas cuadradas o los valores absolutos de los betas. Pero ¿cómo en general, si pienso en una función, cómo penalizo una función que sea demasiado flexible, demasiado voluble, que se ajusta a cualquier cosa? Bueno, en realidad acá va una idea que la vamos a hacer con el R. Con el R es bastante fácil ver esta idea, creo. Recuerden que para los mismos datos que vimos recién, recuerden qué pasaba cuando ajustaba demasiado. Esta función que es tan mala, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo podemos medir este exceso de flexibilidad? Bueno, una manera fácil es mirar la segunda derivada de esta función. Si yo tomara algo así como el valor absoluto de la segunda derivada y lo integrara sobre todo el dominio, o sea, sumara todas las segundas derivadas de esta función, las infinitas, ese número sea gigante. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es la que regula los cambios de tendencia de la función. O sea, una función que sube y baja, sube y baja, sube y baja, tiene valores de segunda derivada en valor absoluto muy, muy grandes. Recuerden siempre que la primera derivada mida el cambio de la función en un punto, pero ¿cómo cambia ese cambio de función? Que esa es la segunda derivada. Que por supuesto puede ser positiva o negativa, pero si en valor absoluto son valores grandes y si lo integro, o sea, lo sumo a lo largo de todo el dominio y eso es muy grande, es porque la función cambia mucho. O sea, entonces, la idea general es cuantificar de esta función S la integral del cuadrado de la segunda derivada de S. Porque este número mide de alguna manera cuán voluble, cuán flexible es la función. Para este ejemplo que tenemos acá, este valor, el valor de la integral del cuadrado de la segunda derivada es inmenso. En tanto que por una función suave, este valor es muy chiquito. De hecho, piensen, una función lineal, una función cuadrática tiene ese valor que es 0. Piensen funciones razonables, un poco más razonables, por ejemplo, una función como, me exagero un poco, pero vamos a poner este punto que está acá. Esta función seguramente tiene una integral del cuadrado de la segunda derivada chica, porque fíjense cómo va cambiando la primera derivada muy suavemente. Entonces, si entienden eso, se dan cuenta que esta penalizar por esta métrica de la función parece razonable. Pero y acá está, ahora viene algo que es increíble. Porque yo puedo preguntarme, dado un lambda cualquiera, no sé, 0.5, 3, 24, un número fijo lambda,
¿existirá una función S con continua, con primera y segunda derivadas continuas? Que es lo que mínimo que se le pide a una función, más o menos, para que sea suave, incluso suave al ojo. Que optimice esto, que minimice siempre esta expresión para cualquier lambda. O sea, puede haber funciones S que cumplan, que tengan primera y segunda derivada continua, que sean suaves, pero que cuando las propongo tienen valores más grandes que en esta expresión y otras que tienen valores más chicos. ¿Existirá algún tipo de función, una familia de funciones que minimice esto? Es increíble, pero la respuesta es sí. Y no casualmente, las funciones, las S que minimizan esto, son funciones polinómicas cúbicas de a cachos, o sea, piecewise cubic polynomials, donde esos pedacitos de funciones se establecen poniendo los nodes en cada uno de los puntos de las X. O sea, esta idea que hablamos antes de hacer polinomios de regresión, pero ahora los nodes poniéndolos cúbicos, pero ahora los nodes poniéndolos en cada uno de los puntos de las X, se puede mostrar que es el óptimo. De hecho, es la función que minimiza esta expresión. O sea, no hay nada mejor que yo pueda hacer entre el mundo de las funciones continuas y con primera y segunda derivada continua que minimice esto, si esta es mi métrica para cualquier lambda. No hay nadie que haga esto mejor que estos polinomios de a pedacitos de grado cúbico. Y esa es la solución del smoothing spline. La solución del smoothing spline es agarrar, poner estos nodos en cada uno de estos puntitos, en cada uno de los X's, alimentar una base inmensa para una regresión lineal gigante donde tenemos un montón de parámetros, pero agregar una penalización que tiene en cuenta esta métrica del cuadrado de la segunda derivada de la función. Todas cosas que puedo evaluar, porque ahora esta S, como son polinomios de grado 3, yo puedo en cada uno de estos puntos evaluar la segunda derivada elevada al cuadrado. Así que todo esto yo lo puedo evaluar y puedo crearme, y me va a quedar un sistema muy parecido a la regresión Rich, donde ahora los parámetros, acá van a estar todos los parámetros de esa base cúbica truncada, inmensa, y la única diferencia es que acá, en vez de quedar este lambda multiplicado por esta suma de los cuadrados de los parámetros, va a quedar algo un poquito distinto, nada más que es la función evaluada en la segunda derivada. Pero eso va a tener para un lambda fijo, una minimización explícita. La solución explícita de este problema de minimización de la función S, que se soluciona con estos polinomios truncados cúbicos, con los nodes en cada una de las observaciones, tiene una solución muy sencilla, que es, si uno llama n, a esta presentación se las voy a compartir también, entra más en detalle matemático, al igual que otro documento que también les voy a dejar en la página. Pero si uno llama n a la matriz de evaluaciones de la función en cada uno de los puntos, y para cada una de estas bases que armamos, y uno llama gamma a esta matriz de penalización que tiene en cuenta el cuadrado de las derivadas segundas, que esto es una matriz, fíjense que no casualmente la solución de los coeficientes de la base, esta base inmensa, tiene esta pinta, que es, bueno, n traspuesto por n, más este componente de regularización, todo esto invertido por n traspuesto por i, que si ustedes recuerdan, lo tengo acá cerquita, es exactamente igual a la solución de Rich en el problema de regresión lineal múltiple. Lo único que cambia es que en vez de la evaluación, en vez de ver las x's, vemos los valores de la función evaluadas en las x's, y en vez de tener acá la penalización por la identidad, porque estamos penalizando directamente por los parámetros, ahora estamos penalizando por algo un poco más complicado, que es la evaluación en las observaciones de la segunda derivada, y eso es lo que cambia. Pero en el fondo, no solamente es la misma idea, sino que es exactamente la misma implementación. Y esto es muy importante entenderlo, que es, o por lo menos tener este concepto en la cabeza, que en el fondo, incluso en este problema tan general de buscar una función continua que ajuste bien unos puntos, terminamos resolviéndolo aplicando un sistema de regresión lineal con penalización.
Y como si fuera poco, surge de una manera natural un parámetro, así como teníamos los grados de libertad que en modelo lineal múltiple eran exactamente igual a la cantidad de parámetros que ajustábamos, con la que ajustábamos a Y. La generalización de los grados de libertad, que también se puede aplicar acá, es, si uno piensa toda esta matriz como una matriz de hat, una matriz de proyección, una matriz donde... perdón, me falta una n más, ¿no? Es esta n. Si uno piensa a la predicción de Y como la aplicación de una transformación lineal a través de esta matriz, que es exactamente lo que es, esto es exactamente igual a mínimos cuadrados para el modelo lineal múltiple con regularización. La traza de esta matriz son los grados de libertad de este ajuste. En el modelo lineal múltiple sin regularización, si estamos ajustando en función de p parámetros o de p-1 covariables, la grado de libertad era p-1, eran p, perdón, la cantidad de parámetros. En este caso, si no hubiera regularización, la cantidad de grados de libertad sería inmensa porque esta matriz n tiene la evaluación de todos los elementos de la base, de todas las transformaciones para cada uno de los puntos, es más grande que n. Pero al estar este componente de regularización, cuanto más grande lambda, la traza de esta matriz se vuelve más chica. Y esa traza es la que me termina dando lo que se llaman los grados de libertad efectivos del smoothing que estamos haciendo de Y a través de Y sombrero. Ahora finalmente les muestro la aplicación en R para el mismo conjunto de datos. Utilizo la función se llama smooth.spline y hay varias formas de controlar el grado de suavidad. Uno puede pasarle el lambda, uno le puede pasar el smoothing parámetro, este spar, que siempre es un número entre 0 y 1, y eso es fácil de entender porque esta es una escala, no depende de la escala del problema, entonces siempre si uno pone 1 es muy suave, si uno pone 0 es tremendamente volátil, y uno siempre te mueve en el compacto 0,1. Después, si uno mira un poco el help de la función, se va a dar cuenta que hay una equivalencia monótona entre el lambda y el parámetro de suavizado, pero fíjense, acá corrí por ejemplo un smoothing spline para estos datos, que es un ajuste razonable, se ve razonable. Fíjense que cuando miro el resumen de la aplicación de la función, lo que el R me devuelve es, entonces me dice el parámetro de suavizado que corriste es 0,9 y este es equivalente a un lambda de 0.002 básicamente, y aparte me devuelve los grados de libertad efectivos, a veces se llaman, o equivalentes, que en este caso son un poquito más de 7. O sea que esto está diciendo, estos grados de libertad 7 y algo son exactamente la traza de esta matriz. Esto es cuán flexible, cuán grande en el fondo, cuánta información tiene esta matriz para aproximar a este Y darnos esta predicción de Y sombrero. O sea, de alguna manera, tómelo con pinzas, es como si estuviéramos aproximando en la práctica a esta Y aplicándole una base que tuviera un polinomio de un poquitito más de 7. O sea que es un ajuste bastante suave. Veamos qué pasa si ahora cambiamos el parámetro de suavizado, ponemos uno más chico, de tal manera que tengamos una solución más variable. Entonces ahora tenemos un parámetro de suavizado 0,7. El valor de lambda es más chico que antes era 0.002, ahora fíjense, es mucho más chico. Pero miren qué interesante cómo aumentaron casi al doble los grados de libertad equivalentes. Es como si estuviéramos trabajando con una base equivalente, mucho más grande, y que tenemos un resultado muchísimo más rugoso. Ni hablar si ponemos valores más chicos. Y esto obviamente no es aceptable el ajuste, es un ajuste horrible, pero fíjense cómo automáticamente aumentan los grados equivalentes de libertad. Entonces acá pueden ver implementado con estas funciones smooth-spline, esto sí realmente es el estado del arte y esto es lo mejorcito que hay para poder hacer. Resolver el problema de ajustar de forma suave una Y contra una X. Y esta es la pieza clave que necesitamos en lo que vamos a ver a continuación, que son los modelos aditivos, donde ahora no requerimos linealidad, sino que vamos a dejar que libremente el método descubra cuál es la relación entre Y y cada una de las X.
Volvamos ahora entonces al problema principal, que era el planteo de estos modelos aditivos que generalizan los modelos lineales múltiples que vimos previamente. Y se acuerda que nos habíamos desviado para saber cómo estimar cada una de estas funciones suaves, F1, F2 hasta Fp. Ahora ya sabemos, ya tenemos varias técnicas, principalmente el modelo de regresión polinómica local y el modelado mediante splines, son como las dos técnicas principales que se siguen utilizando. Así que ahora ya sabemos como herramientas, building blocks específicos, cómo estimar cada una de estas cosas. Y lo que tenemos que hacer ahora es plantear la problemática en general. La problemática en general ya no nos debe sorprender. ¿Sí? Bueno, primero vamos a reformular un poquito mínimamente el modelo y pensar que lo que queremos explicar es una Y en función de una constante. Siempre vamos a tener una constante que va a captar el nivel medio. Y después vamos a tener la suma, la suma de estos efectos que son todos aditivos. Y la única salvedad que le agregamos al modelo, a la expresión anterior, es que estas Fs van a estar centradas con respecto a la muestra, de tal manera que cuando yo sume para cualquiera de estas funciones j, de las p funciones que tengo, si yo agarro cualquier función, la j décima, y ahora yo sumo los efectos que las x tienen, las n observaciones tienen, los efectos parciales que tienen y a través de la función fj, eso me tiene que dar 0. ¿Cuál es la idea? La idea es que queden bien separados lo que es el efecto de nivel medio que capta el alfa y el efecto que cada una de estas covariables agrega a este nivel medio para explicar Y. Esa es la primera salvedad o corrección. Por supuesto, los errores tienen que tener media 0. Y ahora les decía que no nos debe sorprender plantear el problema en forma general como un problema de minimización en el cual tenemos una componente que mide la falta de ajuste en forma cuadrática, como de la misma manera que en el modelo lineal múltiple. Nada más que ahora, por supuesto, lo que tenemos que encontrar en vez de beta son estas Fs. Y una componente de penalización, que va a haber un componente de penalización distinto para cada una de las covariables que van a entrar en el modelo. Y la penalización, en vez de ser por el tamaño del coeficiente, ya lo habíamos planteado previamente, tiene que ver con el grado de variabilidad que esta función f tenga, que se mide como el cuadrado de la derivada segunda de la función. De esta manera nos aseguramos que cuanto más grandes sean los lambdas, y eso lo vimos en el último video, más suaves van a terminar siendo estas funciones, obviamente sacrificando bondad de ajuste. Inversamente, si estos lambda tienden a ser muy chiquititos, seguramente el ajuste va a ser mucho mejor, pero vamos a tener un mayor riesgo de caer en un overfitting. Entonces, nuevamente estos lambdas van a terminar regulando cuán bien ajustan y cuán suave o parsimonioso termina siendo el ajuste. Algunos comentarios que son pertinentes a este momento es: siempre que tenemos estos lambdas dando vuelta y que son desconocidos, tenemos que pensar, como lo planteamos al principio del curso, que una herramienta básica de calibración o de estimación de estos lambdas es la validación cruzada, o algún método, si tenemos suficiente cantidad de datos, algún método del estilo train test o leave one out cross validation, o alguno de estos métodos que permitan estimar cuál sería el lambda óptimo para poder tener una relación de compromiso entre parsimonia y bondad de ajuste. De nuevo, siempre lo que se busca son lambdas que minimicen el error cuadrático medio, pero ese error cuadrático medio obviamente no lo podemos mirar directamente, tenemos que estimarlo de alguna manera, y a veces la manera más sencilla es hacer esta idea de validación cruzada o separar en train test. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que, si bien yo hablo acá y esta expresión general involucra a una optimización en términos de funciones continuas, con primera y segunda derivada también continua, recordemos, por lo que vimos en los últimos videos, que, por ejemplo, en el caso de los splines, en realidad estas f's van a terminar estimándose con una base de funciones polinómicas, por lo cual, en el fondo, vamos a tener coeficientes a los cuales vamos a poder apelar. Recuerden siempre que si elegimos para el suavizado un smoothing spline, en el fondo el smoothing spline termina ajustando una base muy grande, pero una base al fin de transformaciones de x polinómicas, donde en el fondo lo que el método termina estimando son estos coeficientes.
Y esto es muy importante, porque después vamos a ver que el ajuste, por más que va a estimar una f continua, el ajuste va a devolver por separado la componente lineal del ajuste de la función del resto de las componentes. Y eso va a permitir de alguna manera testear si los efectos de las funciones son lineales o más que lineales. Entonces esto recordémoslo porque es importante tener en cuenta. Veamos ahora el método de estimación, o sea, efectivamente cómo se estiman estas f's. El método tradicional, y es el método original de la década del 80, que a grandes rasgos no ha sufrido modificaciones. No solo que no ha sufrido modificaciones, sino que es un método cuya idea se ha extendido a otras problemáticas. El algoritmo se llama backfitting y la idea es bastante intuitiva. Entonces, vamos a repasar. Recordamos siempre que tenemos que estimar cada una de estas funciones continuas. Pero pensemos de nuevo el modelo. Veamos claramente, primera idea intuitiva y básica que uno podría tener. Dado que hay una noción de aditividad, o sea, no hay interacciones planteadas específicamente entre x1 y x2 en el modelo. Y cuando digo específicamente o explícitamente, me quiero decir que, de nuevo, como en el modelo lineal múltiple, nada impide que en realidad una nueva x3 que yo ponga en este modelo no sea la interacción entre x1 y x2. Recuerden eso, uno lo puede hacer. Y acá hay una aclaración adicional que agrego ahora que me parece importante, que es, si bien este modelo es mucho más general que el modelo lineal múltiple, porque ahora uno no se ve forzado a poner una gran cantidad de transformaciones del mismo feature como para captar un efecto no lineal o más que cuadrático, dado que el fenómeno, el algoritmo lo va a captar automáticamente. Si yo dejo fijo la cantidad de términos, esto todavía no es un aproximador universal. ¿Qué quiero decir? No es cierto que cualquier función continua de la esperanza de i en función de x1, x2 hasta xp, o sea, algo que vaya de rp en r, cualquier función continua en un compacto de rp a r, se pueda escribir como una suma de efectos aditivos de funciones continuas en cada una de las covariables del dominio del feature space. Me parece que también es importante aclararlo, porque hay que entender que si bien este modelo es más general, no es todo lo general que uno pueda. Por ejemplo, por lo que decía recién, si yo creo que si hubiera realmente un efecto de interacción entre x1 y x2, y yo no tengo el cuidado de poner, por ejemplo, una f de x1 por x2, el modelo va a aproximar a esa interacción de la mejor manera que pueda con las variables que tiene en forma aditiva, pero seguramente no lo va a ajustar perfectamente, por más que sea grande la muestra. Ergo, esto no aproxima cualquier relación de i contra x1, x2, xp en el espacio. Entonces, eso vamos a tener que esperar un poquito más hasta el próximo método. Así que esto recordar, es un método mucho más general, pero no es un aproximador universal. Entonces, volviendo al tema de la estimación. ¿Cómo estimamos estas f's? Entonces iba a una idea básica e intuitiva, pero que no es muy correcta. Bueno, la primera idea es, como estos son efectos parciales de x1 con la esperanza de y, x2 con la esperanza de y, así hasta xp con la esperanza de y, ¿por qué directamente no estimar f1 como un smoothing spline de y contra x1? Y hacer lo mismo de y contra x2 y hacer lo mismo de y contra xp. Y de esa manera le ponemos sombreritos a cada una de estas p funciones y ya tenemos resuelto el problema. Contestación más o menos trivial a esta idea es, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estrictamente este modelo, y si quieren podemos pensarlo así, este modelo también plantea lo siguiente. Y ahora supongamos que estamos concentrados en que viniese Dios y me dijera cuáles son las verdaderas f1, f2, así hasta fp-1. Pero por algún motivo Dios está muy ocupado y se olvida, no tiene tiempo para soplarme cuál es la f de p. Bueno, en ese contexto, un poco extraño lo admito, lo que yo tendría que hacer es agarrar mi y y dejarla de este lado. Pasar del otro lado el alfa que me va a haber soplado Dios, la f1 sombrero que me sopló, la f1 que me sopló Dios, así hasta la fp-1 que me sopló Dios. Y hacer la y menos los valores y, menos el A verdadero, menos el F1 verdadero, menos el F2 verdadero, así hasta, menos el FP-1 verdadero. Y ahora sí, si yo tengo que estimar a FP, parece muy razonable que la estimación de FP sea un smoothing de este gran residuo general
que surge de restar a Y toda esta parte que es conocida y verdadera. Y seguramente esta estimación, si la hago bien, va a ser muy cercana al verdadero FP. Pero esta cercanía estimada con un smoothing spline de FP, habiendo conocido todo lo demás, va a ser bueno porque esencialmente conocí todo lo demás. Entonces lo que me faltó por explicar de Y, que dejó aditivamente, habiendo explicado por una constante F1, F2 hasta Fp-1, lo va a captar Fp. Pero si Dios no me sopla, ¿cuál es alfa? F1, F2, así hasta Fp-1. No es cierto que la relación parcial directa entre Y y XP, sin tener en cuenta el resto de los efectos aditivos, me capte el verdadero efecto aditivo, valga la redundancia, que XP tiene en la explicación de Y. O sea, esto lo puedo estimar exclusivamente en función de Y si le resto el verdadero efecto que tiene alfa, F1, F2, así hasta Fp-1. Así que un poco es como que me muerdo la cola, porque ahora si Dios no existe, o Dios está demasiado ocupado y no me sopla nada, ¿cómo arranco? Porque si tuviera los P-1 estimo la P, pero si no tengo ninguno, ¿qué hago? Bueno, y acá está la idea. La idea va a ser la idea es empezar de a poco a estimar cosas y esperar que las estimaciones vayan mejorando gradualmente. Entonces, la idea va a ser, vamos a empezar con una estimación muy básica del intercept, de la media general. Le vamos a restar esa estimación al Y y con eso vamos a empezar estimando nuestro primer F1. Con esa primera estimación de F1 y de alfa, también se la vamos a restar de nuevo a Y y vamos a tener nuestra primera estimación de F2. Y así hasta nuestra primera estimación de FP. Pero claramente cuando ya hagamos en esta primera vuelta la estimación de FP, todos se avivarán que quizá esta estimación de FP no es demasiado buena, porque la primera estimación inicial de F1 era muy mala. Ergo, lo que le terminé restando a Y seguramente no era la verdad que me hubiera soplado Dios. Así que la idea ahora es volver a repetir este jueguito. Pero ahora cuando estime el nuevo alfa, lo voy a hacer restándole Y a todos estos efectos estimados en la primera vuelta. Y, más importante aún, cuando vuelva a estimar este F1, a este F1 lo voy a estimar restándole Y, el alfa y todas las estimaciones de F2 hasta FP de la primera vuelta. Dicho eso, en términos algorítmicos, esta es una copia del paper de Breiman y Friedman, se empieza de esta manera. Lo primero que hace es una estimación muy básica, que es reemplazar al alfa con un alfa estimado, que es la media de todos los valores de Y, y setear en 0, como si no hubiera efecto de covariables. Y esa es nuestra primera estimación. La primera estimación es tener una estimación del alfa con la media. Y ahora empezamos a recorrer J de 1, 2 hasta P, y de nuevo vamos a seguir dando vueltas J de 1, 2 hasta P, hasta que ya vamos a ver cuándo vamos a parar. El criterio de parada va a ser muy obvio, y es cuando las Fs que estimo ya no tengan ningún cambio sustancial con algún umbral razonable. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer en estas vueltas, entre sucesivas vueltas de recorrer 1, 2 hasta P, 1, 2 hasta P? Y bueno, por ejemplo, se pueden hacer que arranco con J igual 1, con la primera F. Cuando solamente tengo estimado el alfa, lo que voy a hacer es un suavizado. El suavizado F1 estimado va a ser el suavizado con respecto a la variable 1 de I menos la estimación del intercept. Y esa era la primera estimación más o menos mala que habíamos hablado previamente. Y cuando tenga este F1 estimado, y ahora J sea igual a 2, lo que va a hacer es que la estimación del F2 ahora va a ser el suavizado de I menos el alfa estimado previamente, menos el efecto de F1 estimado previamente. Digo, cuando quiera estimar F2, solamente voy a tener F1, porque si bien esta sumatoria es con respecto a todos los términos, salvo el que estoy estimando, recuerden que arrancamos en la primera vuelta con todas las Fs iguales a 0. Y así voy a seguir en la primera vuelta, hasta que cuando estime el efecto del FP, va a ser un suavizado entre el Y menos alfa, menos la componente F1, así hasta la componente Fp menos 1. Una vez que hago esto y tengo mi primera vueltita, con cada una de estas, lo que tengo que hacer es un proceso de recentrado, porque nada me asegura que cuando hago este smoothing, los datos queden centrados como los había pedido previamente. Entonces hay que hacer un pequeño recentrado. Y esto hay que iterarlo varias veces. Por ejemplo, cuando pase la segunda vuelta, ya mi estimación de las F va a ser mejor. Porque ahora cuando estime en segunda vuelta la F1, a Y le voy a restar el alfa estimado previamente, pero también las F2, F3 hasta FP estimadas previamente, que van a ser algo razonable, o al menos voy a estar teniendo en cuenta los efectos de las P-1 covariables que creo que son relevantes para el fenómeno.
Y esto voy a seguir dando vuelta. Y es de esperar que si conforme cada vueltita que doy, las estimaciones de cada una de las f's mejora, en la sucesiva vuelta voy a tener una mejora porque voy a haberme captado mejor lo que le faltó por explicar al resto de las f's. Y de esa manera voy a ir mejorando hasta un momento en el cual voy a converger. Y de hecho hay demostraciones de que esto converge cuando en realidad ya estas funciones f no cambian más. Y esa va a ser mi estimación final del modelo. Vamos a ver ahora un ejemplo de este proceso de estimación con un conjunto de 3 covariables. Una de ellas ya la vimos previamente, que es un dataset, vamos a verlo ahora brevemente, es un dataset de ventas en función de gastos en publicidad, en televisión, en radio y en periódicos. Es un dataset bastante clásico. Y acá podemos ver en este grafiquito de correlaciones parciales, de relaciones parciales entre la variable que queremos explicar, que es ventas. Esta es la variable que queremos explicar, ventas. Podemos ver la relación con el gasto en publicidad tanto en televisión, podemos ver en radio y podemos ver en periódicos. No voy a entrar en detalle del dataset, me interesa tratar de concentrarme en el método de estimación y entender un poco cómo opera y qué resultados tenemos. Sobre todo porque con este dataset vamos a mirar los dos métodos que siguen, que son generalizaciones de lo que estamos analizando ahora. Entonces vamos a ir viendo cómo los sucesivos métodos van a ir mejorando la estimación que producimos en el intento de explicar las ventas en función de estas variables. Así que acá tenemos nuestras 3 regresoras, TV, radio y periódico. Y en el scatterplot se puede ver rápidamente que hay una relación fuerte, la vimos antes, previamente, bien heterocedástica y no lineal entre venta y TV. Pareciera haber una relación, pero mucho más todavía heterocedástica entre las ventas y la publicidad en la radio. De hecho, si uno mira un poco, pareciera ser como que realmente crece, pero no tiene piso, ¿no? Lo que marca un poco el gasto en publicidad en radio es más un techo a las ventas, pero con una gran variabilidad entre valores muy bajos y valores relativamente altos. Y no pareciera casi haber ninguna relación entre las ventas y la publicidad en los periódicos. Así que bueno, estas van a ser, en este caso P es igual a 3, vamos a tener P covariables. Y lo que vamos a ajustar ahora es un modelito sencillo, que utiliza una librería que se llama GAM. Y acá, claro, GAM de Generalized Additive Models es porque todo lo que vimos antes para modelos lineales generalizados vale ahora para estos modelos aditivos. O sea, dicho de otra manera, yo ahora voy a ajustar un modelo, voy a correr un poquito de esto, voy a ajustar un modelo en el que voy a explicar a las ventas en función de 3 variables, TV, radio y periódico. Pero fíjense que ahora en vez de poner simplemente en lenguaje fórmula TV más radio más newspaper, le pongo un operador, una S de smoothing spline, del suavizador, queriendo decir que en realidad lo que estoy tratando de ajustar no es un modelo paramétrico convencional, sino que es a ventas como un efecto aditivo de un suavizado del efecto parcial de TV, un efecto aditivo de la radio y un efecto aditivo de la publicidad en diario. Pero ahora con la generalización, y ahí viene la G, yo puedo, si no aclaro nada por default, voy a pensar que lo que estoy estimando es la esperanza condicional de una distribución normal. Pero obviamente con el parámetro family, como hacía en GLM, puedo cambiar la distribución y estimar de nuevo con esta misma lógica aditiva con suavizados cualquier parámetro de cualquier distribución que yo quiera. Esta función GAM es relativamente limitada, no es que tiene una gran cantidad de distribuciones, pero la librería que vimos antes, que se llama GAM LSS, permite hacer modelos generalizados aditivos con decenas, cientos de distribuciones. Así que ya ahora tenemos, una vez que vemos este tema, ya tenemos una capacidad de modelar cosas muy, muy generales y muy potentes. Bueno, entonces vamos a traer cháchara y vamos a correr vamos a correr el efecto. Este es un bug que tiene la función de hace muchísimo tiempo. Lo busqué, pero no. Es completamente inofensivo, no pasa nada. Vamos a ver cómo es el summary. A ver qué es lo que ajustó y qué devuelve el summary. Entonces, fíjense qué devuelve el summary. Vamos a analizarlo. A ver si tiene sentido a la luz de lo que vemos en los datos. Bueno, lo primero que hace el summary, por supuesto, es decirnos cómo fue el llamado. Nos aclara que realmente utilizó una familia gaussiana, o sea que estamos haciendo un ajuste gaussiano.
Eso quiere decir que en el fondo vamos a poder evaluar la verosimilitud, y eso quiere decir que en el fondo vamos a tener una medida genérica de bondad de ajuste que va a surgir de la deviance, como lo vimos ya en los... fíjense que el método devuelve la null deviance y la residual deviance, la deviance del modelo. Entonces, haciendo la diferencia entre la deviance del modelo y la nula, tenemos cuál es la deviance explicada y podemos hacer la proporción si a su vez la dividimos por la null deviance. Y esto lo vamos a tener siempre para cualquier elemento. Si tomo una exponencial o una gama, lo vamos a tener igual. Pero más allá de la deviance y el llamado a la función, ¿qué es lo que me devuelve? Bueno, lo primero que llama la atención es que, fíjense que el R en este caso devuelve, hay dos bloques de ajustes, que lo llama efectos paramétricos y lo llama efectos no paramétricos. Y tenemos los efectos paramétricos de las tres variables, TV, radio y diario, y los efectos no paramétricos de las tres variables. ¿Y qué es esta separación paramétrico en no paramétrico? Esa separación no es otra cosa que, habiendo ajustado alguna técnica como por ejemplo splice, es separar la componente lineal del ajuste de la componente lineal de esta gran base del ajuste del resto de los ajustes. ¿Eso para qué sirve? Sirve porque de esta manera nosotros podemos, por ejemplo, juzgar no solamente si hay un efecto más general con la componente lineal. De hecho, acá el método me está diciendo, el ajuste me está diciendo, mirá, la verdad que en términos de la componente lineal, TV y radio los dos son significativos. Pero parece ser que diario no, y parece coherente mirando el scatterplot. Pero si ahora miramos el efecto que deja la linealidad, o sea, todo lo que es no lineal, en realidad hay un solo feature que pareciera tener un componente no lineal, que es TV, que parece razonable de nuevo cuando lo vemos acá en el scatterplot. Los otros dos, el resto de los elementos de la base, los que captan efectos no lineales, no son significativos. Entonces esto está bueno, porque no solamente el método nos va a ajustar funciones, que ahora las vamos a ver, continuas, de los efectos parciales de I en función de, en este caso, TV, radio y newspaper, sino que aparte en una medida de significatividad de cuán fuerte es el efecto lineal y el efecto no lineal. Bueno, pero vamos ahora a ver lo más interesante, porque en el fondo lo más interesante de nuestro modelo, bueno, esto no es que no sea interesante, pero en el fondo con estas estimaciones se terminan construyendo estas funciones suaves, que son los efectos parciales de I contra las X. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, podemos hacer un plot. El método genérico plot, cuando es aplicado a un ajuste GAM, lo primero que devuelve son, lo voy a agrandar un poco, está un poquito chiquito, son los efectos parciales suaves de cada una de las covariables en Y. Y acá se puede ver bastante claramente. Fíjense cómo es la función estimada del efecto del gasto en publicidad en televisión en las ventas. Fíjense que acá no pone ventas porque en el fondo lo que el método está diciendo es cómo depende el efecto suave estimado en las ventas, o sea, el suavizado en función de la televisión, que es el efecto suave en las ventas, en función de los gastos en televisión. Y lo mismo con las otras dos. Y se puede ver claramente que hay un efecto positivo, fíjense la banda de confianza, muy significativo, y no lineal, se nota la no linealidad. En tanto que en la segunda hay un efecto positivo significativo, pero bastante lineal. Y en el tercero no puede ver un efecto de ningún tipo. Y eso, fíjense, lo podemos chequear con respecto a lo que vimos antes y es completamente coherente. Vamos a agrandar un poquito esto y podemos ver. Hay componentes, fíjense, muy significativos en estas dos y acá hay una componente significativa. Fíjense que una constante entra perfectamente en las bandas de confianza. Y al mismo tiempo la componente no lineal parece ser que la única que efectivamente es no lineal es la primera y se ve un poco por la curvatura de esta función. Finalmente, en lo referido al ejemplo, lo que podemos hacer, y siempre es aconsejable hacerlo, y es en el fondo lo que a uno le interesa, o una parte importante de lo que a uno le interesa, es predecir con este modelo, una vez que ajustamos las funciones, cómo luce un scatterplot de los valores observados, que están en el eje horizontal, contra los valores predichos. Siempre es conveniente superponer la identidad, porque un ajuste perfecto debería tener a todas las observaciones montadas de alguna manera sobre esta línea, sobre la línea de identidad. O sea, si todos los puntos cayeran exactamente en la función identidad, en esta línea, el ajuste sería perfecto. Si los puntos cayeran envolviendo esta línea
globalmente, pero con mucha dispersión, tendríamos un ajuste que no muestra ningún sesgo, pero por ahí con mucha variabilidad. Sin embargo, acá no parece pasar eso. Acá parece ser un ajuste que hay poca variabilidad, pero sí pareciera haber un sesgo en el siguiente sentido. Fíjense que las ventas reales grandes son subestimadas por el modelo. O sea, para ventas grandes, por ejemplo, cercanas a 25, el modelo subestima. Y fíjense que también le pasa lo mismo al modelo para ventas chicas. Y anda bien en ventas moderadas. Entonces, ¿por qué puede deberse este efecto? Y ahora podemos pensar por descarte. Si este modelo, vamos a pensar un poquitito el modelo de nuevo, en términos generales. Si en el fondo este modelo lo que capta es cualquier efecto aditivo de estas tres covariables, es como si acá hubiera un X1, X2, X3, ¿no? Que sería la TV, radio y diarios. TV, radio y diarios, explicando las ventas. Pero tiene la libertad absoluta de ajustar cualquier función suave. Y de hecho, se toma esa libertad y en un par de situaciones las ajusta. Fíjense que ajusta, por lo menos en esta situación, ajusta un efecto no lineal. Y en esta, pudiendo ajustar un efecto no lineal, le da un efecto lineal. Y en esta no detecta ningún efecto. Pareciera ser que la limitación del modelo no está en la complejidad de la relación parcial entre cada X y cada Y. Dado aparte que cuando miro la variabilidad del ajuste de la predicción es relativamente chica, tampoco pareciera ser que el efecto este esté causado porque nos estamos olvidando una gran cantidad de variables importantes. Más bien, este tipo de efecto puede tener que ver, si yo estuviera ajustando funciones f muy restrictivas como lineales o puramente cuadráticas, yo podría creer que me estoy comiendo algún efecto no lineal o no cuadrático que hay entre y y las x, pero acá tienen toda la libertad de hacerlo. Ergo, ¿qué es lo que le falta a este modelo para ser un aproximador universal? Y yo un poco lo sugerí antes. Este modelo, si yo no explícitamente no lo propongo, no tiene en cuenta interacciones. Podría pasar que la verdadera existencia de interacciones esté de alguna manera sesgando la predicción y no dando una predicción muy precisa. Esto lo vamos a ver cuando veamos el próximo método que se llama, adelanto, Projection Pursuit Regression, que va a levantar este supuesto. Y ese sí va a ser un aproximador universal. Y va a ser el paso previo a un método muy general que son las redes neuronales. Y no era el último video porque en el fondo me arrepentí y me tenté, no lo pude evitar. A ver, vamos a testear esta idea, que en realidad lo que está pasando a ese sesgo, esa falta de ajuste es por que hay una interacción y no la estoy modelando. Entonces, vamos a ajustar un nuevo modelo. Lo voy a pasar por encima, le voy a poner el mismo nombre, no me importa. Y voy a ajustar un efecto suave en TV, en radio, en diario. Pero a propósito voy a ajustar un efecto suave en el producto de TV por radio. ¿Por qué elijo TV por radio? Porque son las dos significativas. Podría pasar que haya un efecto de interacción con newspaper, pero las candidatas son TV y radio, aparentemente. Así que vamos a ajustar este modelito. Y vamos a mirar. Porque ahora, aparte viene el pelo porque me quedaba justo un espacio ahí cuando mostraba los gráficos. Antes mostraba 3 gráficos suaves, ahora voy a mostrar 4 porque son cada uno por separado en interacción entre radio y TV. Y así que vamos a verla. Entonces fíjense que es interesante porque vamos a agrandarlo un poco para que se vea más claro. Tenemos nuestra estimación parcial del efecto TV, el efecto radio, que ahora parece un poco menos lineal. Incluso el efecto diario pareciera ser un poquito más significativo. No lo es, pero pareciera un poquito más. Pero fíjense que interesante. Parece realmente ven el plano acá ajustado. Parece haber un efecto conjunto entre TV y radio para explicar las ventas. Fíjense cómo crecen, cuando conjuntamente crece el gasto en publicidad en TV y en radio, cómo crece en esa diagonal. Fíjense en el efecto en ventas. Así que veamos ahora, por último, a ver qué pasa con la predicción. Miren qué bonito. Y ahora la predicción es mucho mejor.
Porque lo que estaba faltando era esta interacción, que no estaba modelando previamente y que ahora explícitamente estoy proponiendo en el modelo. Pero entonces fíjense, de nuevo lo vuelvo a repetir, fíjense cómo no es una aproximación universal. El método no puede reconstruir este efecto parcial de interacción a partir de los efectos aditivos de estas tres. Tengo que explícitamente darle esta interacción. Ergo, si yo tengo un P relativamente grande, por más que tenga muchos datos, y ajusto, por ejemplo, un P igual 20, ajusto los 20 Smoothen splines aditivos, puede ser que si existen interacciones, el modelo no las va a captar, no las va a poder reconstruir perfectamente, y el ajuste no va a ser suficientemente general. Para eso tenemos que esperar un poco más. Pero otro comentario adicional. Fíjense, en este caso, cómo estos efectos, estos efectos parciales vamos a ver, perdón, me olvidé de algo. Vamos a ver un segundo cómo se el ajuste. Ahora que le sumamos el efecto de interacción. Entonces vamos a verlo, miren. Y recordar siempre, igual que en el modelo lineal múltiple, cuando yo agrego una nueva variable, los efectos parciales pueden cambiar. Entonces fíjense que ahora, cuando agrego la interacción aparece en términos lineales significativa y sigue permaneciendo significativo el efecto TV radio y su interacción. Y sigue sin ser significativo el efecto TV radio e interacción, pero no significativo el efecto diario. Pero fíjense que ahora tenemos la parte no lineal significativa, la de TV, pero también aparece no lineal la del efecto radio. O sea, miren qué interesante que es y es un poco lo que vemos en este gráfico. Ahora sí parece ser no completamente lineal. Pero entonces, de nuevo, otro gran aprendizaje práctico que lo vemos aplicado es, habiendo especificado bien el modelo, habiendo incluido la interacción, permitimos captar un efecto mucho más preciso de una variable que ya había sido incluida previamente. O sea, dicho de otra manera, en un modelo no perfectamente especificado, que es el modelo sin interacción, la estimación que hizo del efecto parcial de la radio en las ventas no había sido completamente satisfactoria. Y volvemos a un análisis previo que hicimos al inicio de este curso, en esta idea de por qué es importante la estimación múltiple. Porque tenemos que tener todas las variables relevantes y de la manera correcta para que los efectos parciales estén bien estimados. Y ahora sí, y con esto termino este tema, y fíjense que en este caso tenemos lo mejor de ambos mundos, y vuelvo a la motivación con la que arrancamos el curso. Si yo quiero tener predicción y tener explicación, en este caso no solamente tenemos una buena predicción, sino que aparte tenemos una buena explicación del fenómeno, donde podemos explicar qué parte de las ventas se deben a el gasto en publicidad en televisión, en radio, en periódico, y qué parte se debe a un efecto conjunto de hacer publicidad en TV y en radio, que a su vez parece que aumenta más las ventas todavía.